Se le bendiga, hermanos y hermanas que comparten contenidos en esta magistral asignatura, ya la última de la maestría en ciencias bíblicas, la literatura bíblica. El tema que nos ocupa, hermano, es sobre la teología bíblica. Es un planteamiento con un esbozo histórico de cómo evoluciona el término y cómo los diferentes teólogos en las diferentes épocas eh, estiman su posición a los fines de dimensionar y de tipificar el término de teología bíblica. Asimismo, de lo que voy a exponer, también vamos a hablar de la Heshit, o de la parte histórica del texto bíblico que acompaña la revelación del mismo, la parte redentiva del mismo. Asimismo, le hablaremos sobre la teología judía, sobre la teología de la liberación, que ya ustedes conocen por la Iglesia Católica se hizo eco de ella en los distintos concilios, de Vaticano II sobre todo. Y también haremos un enfoque, naturalmente, de la posición lingüística que piensa la crítica lingüística respecto de lo que es la teología bíblica. Bien, la teología bíblica vamos a definir rápidamente para que podamos avanzar y hagamos más breve este contexto. La teología bíblica tiene un término que es ambiguo. Ese término es ambiguo. ¿Ambiguo por qué? Porque va por dos direcciones, se bifurca. Está la teología descriptiva histórica y la constructiva. La teología descriptiva histórica es la que se presenta como análisis y la que pretende dimensionar el concepto y abarcar el texto bíblico desde el punto de vista descriptivo, tal y como aparece en la Biblia, en su parte histórica, de cómo y de la manera en que los distintos autores del texto bíblico lo abordaron, de la forma natural que lo abordaron. En tanto, la teología bíblica constructiva es aquella que pretende establecer un método hacia una teología bíblica. El nombre lo dice constructiva, pretende establecer métodos para conducirse hacia una teología bíblica. Entonces, ese enfoque plantea una diferenciación en ambos conceptos. El término de constructiva, teología constructiva, corresponde a los términos modernos que vienen a partir del momento mismo en que aparece el raciocinio, en el momento en que aparecen los liberales y los modernistas, y que a partir de ahí establecen algunas tipificaciones como la crítica de la forma, la crítica histórica, la crítica de la acción, etcétera, que son de reciente formación y que surgen en Alemania fundamentalmente. Pero vamos por grado. Esta teología implica naturalmente un enfoque alegórico y tipológico. El enfoque alegórico está planteado en principio por Lampen, Daniello, y que fueron atacados por von Rath, Scholl y Wolff. Esta parte del enfoque alegórico también fue atacado en la Edad Media, más bien hacia la época de los reformadores, por ellos mismos, que planteaban que el texto debía estar despojado de las figuras retóricas, que debía estar despojado de la alegoría y de la tipología, que debía ser presentado de manera literal para ser comprensivo, porque la fantasía que planteaban las figuras retóricas, sobre todo la alegoría, alejaban el contenido para la apreciación y dominio de las partes que se envolvían para él en su conocimiento. Entonces, esta tipología, la tipología entonces se prefiere, en vez de tomar en caso la alegoría, preferían la tipología, porque la tipología planteaba un mensaje más o menos lineal, bien cercano del texto. Entonces, no Calvar Bar, el teólogo, es quien también desmenuza el término y en desmero de la alegoría también aborda su planteamiento en favor de la tipología. Bien, entonces, Johannes Coseus es uno de los autores que vivió hacia el siglo XVI. Este autor planteó con los pactos que él hablaba de la gracia, un retomar espiritualmente el concepto ya dogmático tradicional que se había planteado del escolaticismo durante la Edad Media, representado fundamentalmente en Santo Tomás de Aquino. Entonces, ¿qué hace el autor? Él trata de romper con ese esquema pragmático, dogmático y conservador que tenía el escolaticismo. Entonces, Hoffman también trató de romper con el sistema cerrado, rígido y racional de esta época. Y estos autores van evolucionando, evidentemente, cuando finalmente aparecen un conjunto de monografías y de trabajos hacia el siglo XVIII.
aproximadamente, que es el siglo de las luces, que está el enciclopedismo. Recuerden, el enciclopedismo, el movimiento evidentemente iniciado en el plano enciclopédico por Voltaire, y mejor representado en él, pero en el texto bíblico está representado por los trabajos de Littell, de Kabler, de Holman, y posteriormente de Krauss y Merck, igualmente Frey. Todos estos teólogos que corresponden al siglo XVIII y XIX van trabajando ese contexto. Aparecen los pietistas, evidentemente, que es un grupo de conservadores luteranistas que tratan de volver hacia la parte espiritual, hacia el rigor de lo que significa una enseñanza puramente espiritual, y Zacharías logra hacer una unión de los planteamientos pietistas y los planteamientos racionalistas para establecer una doctrina híbrida, eclética, que mejor representara la época y mejor representara el contexto bíblico del momento por las demandas que así coexistían. Entonces, también aparece N.P. Gabler, quien define la diferencia entre la teología histórica y dogmática. Él establece una distinción en ese contexto, y él explica que esta teología histórica se plantea del plano histórico, y que la teología dogmática es como una teología didáctica, y ambas las separa. Y Bauer logra también separar la disciplina del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, atendiendo a la discontinuidad histórica. Estos autores pusieron en contexto, enmarcaron las distintas posiciones que hasta el momento convergían y que producían situaciones que era necesario esclarecerlas. Entonces, la filosofía va a dominar todo el contexto del siglo XIX. La influencia de Galber se había puesto en cuanto a las posiciones dogmáticas, y a eso se había cerrado hasta ese momento. Entonces, estas figuras de este momento histórico están influenciadas por el racionalismo kantiano. Immanuel Kant y su racionalismo introdujo su parte que ya explotaría de manera formal hacia el siglo XX con Buchmann y lo que es la demistologización del texto bíblico, evidentemente abrazando esta parte de la razón, desnudando el texto bíblico y desnudando el texto bíblico, tomando el marco histórico y tomando la parte que tiene que ver con el Sit et Leben, naturalmente del contexto en que aparecía el texto bíblico. Entonces, seguimos en esa parte. Los modelos actuales de la teología bíblica. Todas las figuras, tanto Beth, Bau, Buchmann, Van Raat, trabajaron aspectos dogmáticos y filosóficos. Pero hay que destacar que estos autores en diferentes épocas la trabajan. Es el siglo XX, naturalmente, en sus dos primeras décadas, cuando aparece la parte de los fundamentalistas, estos fundamentalistas que volvieron hacia la parte del escolaticismo y la parte de los padres de la iglesia y la parte que tiene que ver con el dogmatismo del escolaticismo de la Edad Media. Lo retomaron, evidentemente, en esas dos primeras décadas. Pero posterior a ello, es evidente que hay una oposición de los autores que van hacia avances. Van Raat, Schor y Wolf van a tomar participación de regreso por la patrística, y son naturalmente ripostados por Buchmann y por Hesse, quienes van a hacer planteamientos opuestos en la dirección de crear una nueva doctrina. La Hershit, o doctrina de la redención. Ya decimos que esta es la parte que tiene que ver con la historia de la redención, con la historia del texto bíblico que acompaña tanto al Nuevo Testamento como al Antiguo Testamento. La Hechit no es sinónimo de historia, sino de la historia propia que acompaña el Sit et Leben del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento en cada uno de los hechos y de las situaciones en que escriben los autores del texto bíblico. Sobre esta parte, evidentemente, hay una gran controversia sobre la Hechit. Fue de gran discusión hablar de ella, y eso planteó naturalmente una división entre lo que son hoy los autores que se adhieren a la teología bíblica de la construcción, la constructiva, y los que siguieron naturalmente por la parte dogmática. Es un enfrentamiento entre estos dos sectores que existen. El enfoque de la teología bíblica también recorrió otros caminos. Algunos autores quisieron presentarla como una novela realista, es decir, que el valor autoritativo de la Biblia, hermanos, se iba a perder, evidentemente, porque si estamos leyendo una novela clásica, si estamos leyendo una obra clásica, la parte de autoridad de la revelación, de la inspiración, se va a perder. Y eso también trajo como consecuencia una fuerte oposición a estos autores que planteaban esta postura.
Bien, en la parte de lo que concerne al método lingüístico, cultural, Lindbeck es el máximo representante. Él hace hincapié en la intratextualidad del texto, es decir, que debe tomarse en cuenta la parte interior del texto y no el elemento exterior, los factores exógenos, la parte histórica, la parte secundante, sino pura y simplemente tal y como el texto aparece en su parte interna, para que pueda extraerse la verdadera esencia del texto bíblico. Martin Smith piensa, un autor bíblico, que la teología bíblica es el resultado de la política, la confluencia de los partidos políticos hacen su planteamiento y dan consigo el origen a las posturas teológicas de ciertos planteamientos bíblicos. Y evidentemente está equivocado, pero hay que citarlo precisamente en dicho contexto. Entonces, David Kelsen dice que la Biblia no reside en el contenido, la esencia no está en el contenido, sino en el modo o la manera de utilizarse a los fines de habilitar nuevas entidades humanas. Es él quien crea el espacio inicial, el preludio para la llamada teología de la liberación, que va a afirmar bien el teólogo H. Krauss posteriormente. Entonces, también está la teología que tiene que ver con la teología judía. En los teologías hay un enfrentamiento entre los dos sectores. A los judíos no les interesa la teología cristiana. Abraham Heschel, Gosling, elaboran una teología de las escrituras hebreas del Tanat exclusivamente. Y el autor Nusser trata de la teología sobre la pureza rabínica. Y Grenberg pone de manifiesto una referencia teológica sobre la función de la Biblia dentro del Israel contemporáneo. Ahí los judíos plantean que evidentemente los cristianos son triunfalistas en términos de preconizar sobre la existencia y la manifestación de Cristo, y que también ellos no están de acuerdo con esto, ni tampoco con la influencia alemana en los textos bíblicos, porque plantea que esta nueva teología cristiana está muy adecentada e influida por el contexto alemán en sentido general. Y hasta aquí, hermanos distinguidos, espero que este video le haya sido de apoyo, de ayuda. Esa es la parte que a nosotros nos ha correspondido aportar. Dios les bendiga.